Buenos días, hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes este fin de semana. Queremos decirles que les amamos, que extrañamos pasar tiempo con ustedes, pero sabemos que el Señor tiene el control de la circunstancia que estamos viviendo y también el Señor tiene propósito. Nuestra oración es que pronto podamos estar juntos. Nuestra oración es cuando sea prudente y sea saludable, podamos reunirnos y nuevamente alabar al Señor, glorificarlo y exaltarlo juntos. Hoy vamos a continuar estudiando la carta a los tesalonicenses. Ya estamos en el capítulo 4 y la semana pasada hablamos acerca de la santidad que Dios desea y vimos 7 razones por las cuales nosotros debemos vivir en santidad. Hoy vamos a ver 3 evidencias o 3 características que debemos reflejar los cristianos y que esas características nos ayudan en la unidad y nos ayudan a testificar del Señor. Quiero decirles que cuando nosotros estudiamos la carta de Pablo, vemos un patrón o vemos una característica. Esta característica es que normalmente él empieza sus cartas haciendo mención de las circunstancias que estaban viviendo a los que él dirigía la carta. Pero también muchas veces está empezando a dar aspectos doctrinales que él más adelante va a afianzar y que él desea que sean prácticos. Justamente eso es lo que vemos en la vida de los tesalonicenses. Eso es lo que vemos. Hemos visto una introducción que fue un tanto larga de cómo ellos estaban conduciendo. Les ha hablado de aspectos que tienen que ver con fe, que tienen que ver con amor, y ahora Él los trae a una forma práctica. Ahora Él los trae para que ellos pongan en práctica este amor y entra con una enseñanza más firme. Esta mañana yo les voy a hablar de estas 3 evidencias o 3 características que son una bendición para nosotros, pero también dan testimonio a los incrédulos. Cuando nosotros aplicamos, cuando nosotros vivimos con estas características, los incrédulos o los no creyentes son más susceptibles, son más dispuestos a escucharnos y a creer en el Evangelio. Así que es muy importante la forma en que nosotros nos conducimos. Y el Señor dice que debemos conducirnos de una manera digna del Señor y nos da varias razones, entre ellas ah, para poder agradar a Dios, para poder glorificarlo a Él y para poder obedecer su palabra. También que si nosotros aplicamos esas características a nuestra vida, esas características traen bendición a nuestra vida. Pero la razón en que nos vamos a enfocar hoy es que estas características nos ayudan a vivir en comunión unos con otros como hermanos, pero fomentan la unidad y también testifican a los incrédulos. Pablo, en el capítulo 4, versículo 12, que es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Podríamos decir que Pablo aquí se refiere a fin de que caminen mostrando la gracia de Dios hacia los de afuera. O podríamos decir, a fin de que anden de una forma digna, de una forma apropiada, de tal manera que los incrédulos puedan ver en nosotros los cristianos el carácter de Cristo, el carácter de Dios. ¿Cuáles son esas evidencias que vamos a estar estudiando hoy? Son 3. Son la santidad, el amor y una vida ordenada. Estas características contribuyen a nuestra unidad como hermanos y también dan gloria al Señor. Cuando los no creyentes ven en nosotros estas características o estas evidencias, ellos están mucho más dispuestos a oír, ellos están mucho más dispuestos a escucharnos y son más dóciles o son más sensibles a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el Evangelio. Pero cuando nosotros no mostramos estas evidencias en nuestra vida, nosotros somos de tropiezo. Y esto hace que ellos no confíen en los cristianos, en nosotros los cristianos, que muchas veces nos tilden como mentirosos, como hipócritas o como doble vida. Así que es muy importante la forma en que nosotros nos conducimos y es necesario que nosotros pongamos empeño en caminar en santidad, en caminar en amor y vivir nuestras vidas de una forma ordenada.
quiero que veamos el llamado que hace Dios a todos nosotros los creyentes. Vamos a repasar 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, y dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo les está rogando, les está exhortando en nombre del Señor a que se conduzcan de una forma que muestren y den gloria a Dios, de una forma que agrade a Dios, pero no solo les dice que anden así, sino que esta conducta sea abundante. Palabras muy similares Pablo hace a los hermanos en la iglesia en Éfeso. También en el capítulo 4, versículo 1, Pablo les dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados para Dios. ¿Cuál es la idea? Es una exhortación de parte de Pablo, es un llamado de parte de Pablo. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a esa vocación que Dios nos llamó. ¿Cuál es esa vocación? Que vivamos como sacerdotes de Dios, que vivamos vidas santas, apartadas del pecado, delante de un Dios perfecto, delante de un Dios justo y santo. Pablo nos llama acá a vivir en la luz, que seamos luz y que testifiquemos al mundo a través de nuestro comportamiento y a través de nuestra conducta. El primer aspecto o la primera característica que vamos a estudiar hoy la encontramos en el versículo 3 del capítulo 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta primera evidencia, hermanos, que muestra a los demás la obra de Dios en nosotros es la santidad. Y yo sé que la semana pasada el pastor David nos habló acerca de la santidad y fue una excelente enseñanza. Damos gracias a Dios por esa enseñanza. Yo voy a tratarlo de una manera más general. Em, Aquí lo que Dios nos está diciendo es que Dios desea y Dios nos manda que seamos santos. Dios desea que seamos apartados para Él, que estemos dedicados a Él. La palabra santo significa justamente eso, apartado. Y una palabra que a mí me encanta y que me gusta mucho es la palabra consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra sugiere que nosotros estamos dedicados, que nosotros estamos entregados, que nuestra vida es una ofrenda grata al Señor. Así que esta palabra sugiere que nosotros estamos viviendo para Dios, pero continuamente nos estamos presentando como una ofrenda al Señor. En el Antiguo Testamento, el Señor nos da una figura de santidad para que nosotros podamos entenderlo mejor, para que nosotros podamos asimilarlo mejor. Dios había definido un lugar donde Él iba a morar, donde su presencia iba a estar, y ese lugar era el tabernáculo. El tabernáculo constaba de un patio y de dos recámaras, que una era conocida como el lugar santo y otra era como el lugar santísimo. Estas recámaras y este tabernáculo representaba la presencia de Dios. Así que si los hombres querían acercarse a Dios, tenían que venir a este sitio, a este lugar, tenían que presentar ofrenda y los sacerdotes intercedían ante ellos. Pero ellos no podían acceder al lugar santo ni al lugar santísimo. Aquí solo el sacerdote y el sumo sacerdote podía estar en el lugar santísimo. Pero la palabra ahora nos enseña que a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos llegar a ese lugar santo, llegar a ese lugar santísimo, gracias al sacrificio de nuestro Señor. ¿Y qué quiero mostrar con esto? Que si nosotros permanecemos en ese lugar santo, nosotros nos vamos a apartar del pecado. Nosotros vamos a vivir vidas piadosas, vidas santas. Ahorita con la situación que estamos viviendo, se nos ha dicho que permanezcamos en casa. Si nosotros permanecemos en casa, no nos vamos a contaminar, no nos vamos a ensuciar,
o enfermar. Pues lo mismo aplica para nosotros acá. Si nosotros permanecemos en esa intimidad, en esa comunión con Dios, nosotros no nos vamos a salpicar con el pecado. Dios nos va a guardar y nos va a mantener santos. La forma en que nos conducimos de una forma correcta es manteniéndonos santos. Pero si nosotros salimos, nos vamos a enfermar. Y si nosotros nos apartamos de la presencia del Señor, va a ser muy fácil que nos contaminemos con el pecado. Hermanos, nosotros debemos ser santos en todas las áreas de nuestra vida. Debemos ser santos en nuestras conversaciones, no usando palabras inmorales, ni palabras necias que no edifican ni que ofenden a nuestro hermano, sino palabras dadas con amor, dadas con gracia. Nosotros debemos ser santos en nuestra manera de pensar. Los demás deben ver que somos diferentes. Debemos pensar en lo bueno, en lo que trae gloria a Dios, pensamientos enfocados en servir a Dios y servir a los demás y honrarlos. Nuestras familias también deben ser santos. Nuestra familia debe mostrar una evidencia de esa santidad cuando el esposo y la esposa cumplen sus roles, son respetuosos unos con otros, nos amamos, somos comprensivos. También los hijos son obedientes. Eso es la idea de una vida santa. Pero cuando nosotros actuamos sin dominio propio, con enojo, con envidia, con chismes, murmuraciones, mentiras, lo que esto refleja es que no estamos andando en la santidad que Dios quiere. No estamos dependiendo de Dios porque se ve el pecado. La santidad debe verse reflejado en todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, en la sexualidad, en mi comportamiento en casa, en mi comportamiento en el trabajo y en mi adoración y servicio al Señor. Cuando los incrédulos ven que nosotros somos diferentes, que nuestra conducta no solo es moral, no solo es correcta, sino que nuestra conducta es con mansedumbre y conforme al carácter de Dios, guiada por el Espíritu. Esto hace que haya una gran apertura para que ellos escuchen del Evangelio, para que les hablemos del Evangelio. Pero vivir una vida de inmoralidad, una vida de pecado, nos hace vivir vidas impías, que están lejos de reflejar el carácter de Dios y que son de tropiezo. No contribuyen a la unidad porque dañan a nuestros hermanos y nos separan de la comunión, pero también testifican de forma negativa contra el Señor. Hermanos, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de la fuente de santificación. Algo que es muy importante es que entendamos que nosotros no somos santos por naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Fácilmente nos inclinamos hacia el mal y por eso necesitamos de Dios. En contraste, Dios es santo, santo, santo. Todo su ser es santo, toda su esencia es santa y por eso necesitamos a Él. Su palabra es santa y por eso necesitamos permanecer en su palabra y que su palabra abunde en nuestros corazones. Solo de esa forma nosotros somos transformados, permaneciendo en la gracia del Señor. Así que hermanos, algo que es contrastante hasta un Dios santo es vivir en pecado, es vivir una vida de inmoralidad y pensar que yo estoy bien con Dios. Pensar que Dios bendice. No funciona así, hermanos. En Hebreos 12:14, la palabra nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Una característica que debe distinguirnos es vivir vidas piadosas, vidas santas, apartados del pecado. Nosotros debemos ser luz. Así que para Pablo es claro que una vida de santidad es una vida alejada de toda inmoralidad, de toda mentira y de toda hipocresía. Cuando vivimos vidas inmorales, somos de tropiezo a los demás. Así que hermano, yo quiero decirte que si hay algún pecado que está impidiendo tu santidad, yo te exhorto, yo te animo a que confieses tu pecado, que te apartes y que de todo corazón te vuelvas a Dios.
Si tú lo haces con un corazón contrito y humillado, el Señor no te va a rechazar. Si tú te apartas de ese pecado y vienes al Señor, el Señor te va a limpiar. Debemos vivir vidas santas. La segunda evidencia, hermanos, que vamos a ver es el amor. El amor testifica de Dios. El amor nos une. El Señor dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo sabrán todos que somos discípulos verdaderos de Cristo? A través del amor. Solo a través del amor podemos reflejar que somos verdaderos discípulos de Cristo, también con la santidad. Antes de decirle esto, el Señor les había dicho en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dios primero nos da el estándar, cómo nos debemos amar, y ese estándar es el amor de Cristo. No es con nuestro amor, que es un amor egoísta, que es un amor que si el otro me da, pues yo le doy, sino que es un amor sacrificial, el amor de Cristo, que cuando nosotros no lo merecíamos, Él se entregó en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para perdonarnos, para darnos libertad y para rescatarnos. Ese es el amor que Dios nos llama a vivir. Y eso es lo que vamos a ver en los tesalonicenses. Vamos al capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. De primera instancia, Pablo destaca que el amor es una característica real en los tesalonicenses. Ellos han dado muchas muestras de amor. Si recuerdan en el capítulo 1, versículo 3, Pablo nos habla del trabajo de vuestro amor. Ellos trabajaban por amor. En primera de Tesalonicenses 3, el versículo 6, si recuerdan, cuando Timoteo vuelve, Timoteo trae buenas noticias y sus noticias destacan dos cosas, que ellos estaban conduciéndose en fe, pero también que estaban conduciéndose en amor. Así que para Pablo él está convencido de que ellos mostraban una evidencia real de que eran hijos de Dios. Pero también él destaca aquí en estos versículos dos razones por lo cual para él es evidente que ellos andan en amor. La primera razón la encontramos en el versículo 9, donde dice, porque ellos habían aprendido de Dios. Aquí esta palabra que ellos habían aprendido de Dios es una palabra compuesta que literalmente significa ellos han sido enseñados por Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Desde el momento en que ellos escucharon el Evangelio a través de Pablo, de Silvano y Timoteo, ellos recibieron la palabra como era la palabra de Dios misma. Lo vimos en los primeros capítulos. De tal forma que ellos entendieron el amor de Dios hacia sus vidas y recibieron ese amor. Pero también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, como lo dice Romanos 5:5. Y dice, el amor de Dios fue derramado en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en sus vidas, mostrándoles el amor de Dios y produciendo amor en ellos. Pero ese amor no era algo pasivo, que solo lo recibieron una vez y que solo aprendieron una vez, sino que es algo constante. Desde el momento que lo habían recibido, ese amor ágape de Dios, ellos seguían siendo enseñados en caminar en amor. Ahora, esta frase usada en este punto, enseñados por Dios, se repite en Juan 6:45 y dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es bonito ver este versículo. Dice que todos los que somos
somos enseñados por Dios. Todos los que somos hijos somos enseñados por Dios. Somos enseñados también a amarnos unos a otros. El amor es uno de los pilares de la vida cristiana. Sin amor no hay evangelio. Dios nos enseña personalmente a todos aquellos que somos sus hijos. Y la parte acá enseñados por Dios era que desde el Antiguo Testamento Dios había dicho que iba a derramar su espíritu y que Dios mismo iba a enseñar en sus corazones el amor de Dios. Y esto era lo que estaba pasando en los tesalonicenses. El amor de Dios había sido derramado y ahora el Espíritu Santo los guiaba en ese amor. Ahora es bonito poder ver que Dios mismo nos habla de una forma personal. Dios quiere, hermano, hablarte personalmente y eso es a través de pasar tiempo con Él, a través de pasar tiempo en su palabra. En 1 de Juan 2:27 nos enseña cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. 1 de Juan capítulo 2, versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nosotros? Primero viene a morar en nosotros, pero ahora Él nos conduce a través de la verdad y Él produce amor en nosotros y nos enseña de ese amor. Y Dios hace que nosotros amemos a los hermanos y amemos a todos aquellos en que Dios está obrando. La segunda razón que Pablo nos da, que para él es evidente el amor de los tesalonicenses, es que su amor era para con todos los hermanos. No solo era para los hermanos de Tesalónica, no solo era para aquellos hermanos que ellos eran afines a ellos, sino era con todos los hermanos de Macedonia, con todos los hermanos de todas las iglesias de la zona. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué nos amamos? ¿Saben? Porque somos hijos de un mismo Padre, porque somos hijos de Dios, porque desde el momento en que creemos en Cristo, somos sellados y nos convertimos en hermanos. Así que Dios nos enseña y Dios produce en nosotros ese amor entre los hermanos. Este amor no es un amor que nace de forma natural, es un amor que Dios produce y que Dios nos da cuando nos convertimos a Dios, cuando nos convertimos y somos hijos de Dios. ¿Y saben qué es lo bonito? Que no importa dónde hayamos nacido, si nosotros nacimos en Honduras, si otros nacieron en Estados Unidos, como el pastor Keith, si otros nacieron en Colombia, como el pastor Norberto, nos amamos porque somos hermanos. Y es lo mismo que sentimos cuando nosotros estamos con nuestros hermanos de sangre, con nuestros hermanos en la carne. Tal vez no nos hemos visto, tal vez hemos estado más distanciados, pero cuando nos vemos nos gozamos en pasar tiempo con ellos y les amamos. Eso es lo que nosotros debemos sentir por nuestros hermanos en San Pedro Sula, en Impacto San Pedro, por nuestros hermanos en Impacto Norte, por nuestros hermanos en Choluteca, en Charlotte y por todos los hermanos. Eso es lo que nosotros debemos sentir, un amor profundo. Pero también cuando nosotros no estamos mostrando amor, esto refleja falta de santidad y falta de dependencia a Dios. Los celos, la envidia, la murmuración, el enojo, la impaciencia, la falta de perdón, la falta de misericordia, la falta de tolerancia unos con otros, muestra que no estamos actuando en amor. Algo muy importante es que este amor del que nos está hablando Pablo acá no es cualquier amor. Este amor es un amor divino, un amor que Dios nos da para que nosotros sobreabundemos en él. Es el amor de Cristo. En el versículo 9, donde nosotros vemos la palabra amor fraternal, es la palabra Filadelfia. ¿Qué es la palabra Filadelfia? Es el amor entre hermanos de sangre. Es esa hermandad, esa camaradería. Es el amor que los tesalonicenses estaban mostrando. Pero más adelante la palabra amor
que han aprendido de Dios es el amor ágape. ¿Qué es ese amor ágape? Es el amor sacrificial, el amor que proviene de Dios, el amor que Cristo demostró en la cruz. Así que acá se refiere a amar a los hermanos con un amor ágape. Este tipo de amor es una evidencia que Dios mora en nosotros. Este amor no es un amor que nosotros producimos, sino que necesitamos que Dios sobre en nosotros. Este es un amor sacrificial que no espera en recibir, sino que busca dar, que no busca aprovecharse de los demás. Yo quiero decirles que ahorita tenemos una oportunidad especial de demostrar ese amor. Esta cuarentena nos tiene apartados. Hay hermanos con necesidad y podemos mostrarle nuestro amor, llamándolos, estando pendiente de ellos, orando por ellos, apoyándolos en sus necesidades. Así que Dios nos ha abierto esta puerta para que sobreabundemos en amor, para que demos más allá de lo que nosotros podemos dar. Ahora, ¿por qué Pablo les pide que abunden más y más en amor si el amor en ellos era evidente? Yo quiero decirles que el amor no tiene medida. El amor puede crecer más, más y más. El amor de Dios es sin límites. Así que este amor sacrificial, Dios lo puede hacer crecer, pero solo crece cuando nosotros estamos en un amor fraterno, en un amor sacrificial, donde nos unimos. Sin amor, el Evangelio pierde toda su esencia, pierde todo su poder. El amor es vital y sumamente necesario para que nosotros estemos unidos en un solo cuerpo. Y esa unidad de nosotros testifica de Dios. En Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23, el Señor les dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado otra vez para que sean uno, y así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, el amor nos une. Entre más grande es nuestro amor, más unidos vamos a estar y más evidente será nuestro afecto unos a otros. Y entre más vean ese amor los incrédulos, más van a creer, más fácil va a ser para que ellos se entreguen su vida a Cristo. Yo quiero preguntarte, ¿tú estás viviendo de esa forma, como un amor sacrificial que se niega a sí mismo por amor a los demás? ¿O estás viviendo un amor egoísta que solo piensas en ti primeramente? Yo quiero animarte a amar con ese amor de Cristo. La tercera evidencia que testifica ante los incrédulos y muestra la obra de Dios en nuestras vidas es una vida ordenada. Vamos a ir al versículo 11 y 12 del capítulo 4 de Tesalonicenses. Dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Uno de los problemas que los tesalonicenses estaban enfrentando es que al parecer habían personas, posiblemente hermanos, que estaban ociosos, que no querían trabajar. Y por eso Pablo en el capítulo 5, versículo 14, les dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que corrijáis a los ociosos. Este problema no se resolvió de forma inmediata y Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses le vuelve a escribir y en el capítulo 3, versículo 11 les dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente,
no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esto nos demuestra que realmente había personas que no estaban trabajando y eso era algo deshonroso. Muchos de ellos estaban llenos de ocio, no hacían nada y la idea acá es que ellos no buscaban trabajar para sostenerse a sí mismos, no buscaban mantenerse, sino que querían que otros los mantuvieran. Eran haraganes. Al parecer, estos eran hombres que se creían espirituales y que decían, no, por estar dedicados al Señor, no trabajamos. Pero realmente lo que estaban era holgazaneando. En el capítulo 3 también de Tesalonicenses 2, el versículo 10 dice, la palabra nos enseña, si alguno no quiere trabajar, entonces que no coma. Dios nos muestra que los cristianos debemos trabajar para recibir nuestro sustento. ¿Por qué es tan importante que una persona trabaje arduamente, que una persona sea diligente en trabajar? Porque esto refleja el carácter de la persona, refleja su compromiso, refleja su dedicación y su disciplina, así como también refleja una vida ordenada. El cristiano, el cristianismo no nos saca del trabajo y nos hace ser personas irresponsables ni nos quita nuestros deberes. Al contrario, cuando realmente vemos lo que Dios dice del trabajo, es que como cristianos debemos ser diligentes en trabajar, debemos trabajar de forma dura y debemos hacerlo en primer lugar para Dios, no para los hombres, para Dios. Yo quiero decirles que muchos tienen conceptos erróneos, piensan tener fe en Dios significa quedarse sentado de brazos y esperar a que las cosas me lleguen como por arte de magia. Eso no es tener fe en Dios. Tener fe en Dios significa trabajar diligentemente, confiando en que nuestro trabajo es el medio que Dios nos ha dado para que nosotros recibamos remuneración, para que nosotros recibamos la provisión de Dios. El cuidado que debemos tener es que nuestra confianza esté puesta en Dios y no en ese trabajo. Así que Pablo les recuerda y les dice que vivan de una forma tranquila, que se ocupen de sus propios negocios, que trabajen con sus manos, pero les agrega de la forma que fueron enseñados por él. El ejemplo que ellos habían recibido de Pablo, de Silvano y Timoteo es que eran hombres que trabajaban arduamente y predicaban el evangelio y iban de ciudad en ciudad. En el versículo 9 de 1 de Tesalonicenses 2 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. El ejemplo que ellos habían recibido era de hombres de Dios que trabajaban arduamente, que se ganaban el pan, y ellos no fueron una carga para ellos, sino que ellos trabajaban por amor a Dios y sirviendo a Dios. Así que el verdadero amor no busca agraviar al hermano, ni busca aprovecharse del hermano, sino que busca dar y servir a nuestros hermanos. Quiero decirles que algunas características de los falsos maestros son vidas inmorales, llenas de pecado, que reflejan falta de santidad. También una característica es que no tienen amor fraternal, no se interesan por los hermanos de una forma verdadera y no les importa muchas veces el sufrimiento de su hermano o si con sus acciones los van a dañar. Son ávaros, aman la riqueza, aman el dinero y el dinero y esto es más importante que los hermanos. Pero también quiero que sepan que muchas veces los falsos maestros son personas sin ética, que viven vidas desordenadas, son inestables en muchas de las cosas que hacen y son llevados por sus concupiscencias, por sus malos deseos. Así que como cristianos debemos cuidar, vivir una vida ordenada, una vida que testifique de Dios. Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿por qué los creyentes debemos conducirnos con una vida ordenada? El versículo 12 dice,
a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dios nos da dos puntos. El primero, conducirse de forma honrada. Aquí es conducirnos de una forma apropiada, conducirnos de una forma decente. Dios ve de forma indecente a todo aquel que no quiere trabajar, que quiere estar de haragán. Esa es la idea. No aquel que se ha quedado sin trabajo y que no ha podido conseguir, sino aquel que puede obtener el trabajo y no quiere buscar trabajo, sino quiere vivir aprovechándose de los demás, quiere estar de una forma ociosa. La idea acá es como un parásito que solo está chupando de su hermano. Si nosotros somos ociosos y no trabajamos de una forma ardua y no nos ganamos el pan de la forma correcta, los incrédulos nos ven como aprovechados. Y eso es de tropiezo para ellos. Después ellos no quieren ni saber de los cristianos. Los falsos maestros sirven a los demás con hipocresía porque esperan obtener algo, porque quieren sacar ventaja. Pero los siervos de Dios servimos a Dios y servimos a nuestros hermanos por amor. Nosotros trabajamos, lo hacemos porque amamos a las personas. También Pablo advierte aquí del ocio. Tenemos que tener cuidado de la vida de ocio, porque el ocio es una puerta para caer en tentación, para caer en pecado. Cuando tenemos vidas ociosas, somos susceptibles a oír cosas indebidas, a oír cosas que no agradan a Dios, a pensar cosas que no agradan a Dios. El ocio fue lo que hizo tropezar al rey David. Una vida ociosa lo llevó al adulterio. Así que tenemos que cuidarnos de ese ocio. El otro punto que Pablo nos da es no tener necesidad. Cuando nosotros trabajamos arduamente, Dios recompensa a todo aquel que trabaja y el pan nunca falta en su casa. Así que si tú quieres que el pan no falte, trabaja diligentemente. Dios no desampara. Dios siempre provee a todos aquellos que trabajamos. Para terminar, hermanos, yo quiero dejarles esta pregunta. ¿Qué significa conducirnos de manera digna? ¿Qué significa vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados? Primero, significa permanecer en santidad, apartados de toda inmoralidad, viviendo bajo el estándar de Dios, como sacerdotes de Dios. La santidad debe ser una marca en nosotros los cristianos. Espero, hermano, que tú estés viviendo de esta forma. Segundo, Dios desea que sobreabundemos en el amor ágape, este amor de sacrificio como el de Cristo. Si alguien te ha ofendido, lo que Dios desea es que tú lo perdones. Si alguien te ha hecho mal, lo que Dios desea es que tú le hagas el bien. Dios quiere que vivas ese amor de negarte a ti mismo y mostrar la gracia y la misericordia a los demás. Pero también Dios quiere que ese amor ágape sobreabunde en nosotros porque es el amor que testifica. ¿Y qué significa esto? Que llevamos el Evangelio, que compartimos el Evangelio, no solo porque Dios nos lo manda, no solo porque queremos agradar a Dios, sino porque amamos a las personas y nuestro deseo es que ellos escapen del lazo en que están cautivos, que ellos escapen del pecado y que escapen de Satanás. Nuestro deseo es que ellos sean liberados por amor. Los amamos y deseamos que no se pierdan, sino que vengan al reino de Dios. Ese es el amor en que debemos abundar más y más. Y tercero, hermanos, debemos conducirnos mostrando una vida ordenada, trabajando arduamente, dejando que Dios ordene nuestra vida. Si tú eres una persona que ve que su familia está desordenada, que en su trabajo está desordenado o que en sus finanzas está desordenado, esto muestra un problema. Y yo quiero animarte a volverte al Señor, pedirle perdón y dejar que Él ordene tu vida. Quiero decirles que los hijos de Dios, aún en este tiempo de cuarentena, el Señor nos sostiene y el Señor provee para todas nuestras necesidades. Y en este tiempo hemos estado trabajando todavía aún más. Hemos estado teniendo mucho más estudios, mucho más clases, mucho más enseñanzas.
¿Y qué vemos? Dios recompensa. Así que yo quiero terminar orando por ti, hermano, y orando porque Dios esté obrando en tu corazón y en tu vida y estas características puedan ser reales en ti. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia y rogamos, Dios, que estas características puedan abundar en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser santos porque no lo somos por nuestra propia cuenta, pero ayúdanos a permanecer en ti para que tú produzcas esa santidad en nosotros y seamos de testimonio y haya más unidad. Ayúdanos a crecer en este amor ágape, Señor, este amor donde nos negamos a nosotros mismos por amor a los demás. Ayúdanos a tener este amor que testifica, Señor, y que podamos traer gloria a tu nombre y que más personas puedan ver esa unidad en nosotros y puedan creer en ti, Señor. También oramos, Dios, porque nos ayudes a tener vidas ordenadas, que el trabajo pueda ser una prioridad en nuestras vidas, que te glorifiquemos a través del trabajo, Señor. Y Padre, yo te ruego que si hay hermanos que por situaciones especiales se han quedado sin trabajo, tú proveas para su sustento y tú proveas un trabajo para que ellos puedan recibir esa bendición de ti, Señor. Te glorificamos, Padre, y te decimos amén.